Dios transformó su historia y la convirtió en un instrumento de esperanza para muchas vidas. Junto a su esposo, el pastor Tony Vargas, pastorea la iglesia Cielos Abiertos en Tenerife, España, un ministerio marcado por la presencia del Espíritu Santo y la restauración de las personas. Hoy, su mensaje continúa alcanzando a las naciones con el poder del Evangelio. Demos un fuerte aplauso a la pastora Ana Olondo. ¿Cuántas aquí le dicen al Señor que eligen amarle? Eliges amarle, buscarle por encima de todo lo que estás viviendo. Hay una unción libertadora en este lugar. Y mientras tú le dices, yo te elijo a ti, yo elijo amarte a ti, Él desciende, Él rompe cadenas, Él alinea caminos. Porque tú le dices, por encima de todo he elegido amarte a ti. Sacia mi ser, sacia mi ser. Mis fuerzas gastar hasta no poder más. Mi vida entregar. Alza tus manos ahí, dile, mi vida entregar sirviendo a los demás. Elijo vivir agarrada a ti. Agarrado a ti, elijo vivir. ¿Alguien se lo dice? ¿Alguien se lo dice? Agarrado a ti hasta el fin, hasta el fin de mis días, Dios, agarrada de ti. Elijo amarte. Jesús está dándote la mano. Jesús está dándote la mano. Él te dice, todo está bien. Todo está bien. Todo tu perdón, elijo llenarme de tu poder, elijo que tú Sacia mi ser. sacias mi Sacia mi ser. mis fuerzas. Tú eres la fuente de agua viva. Sacia nuestro ser. Mientras te adoramos, mientras te adoramos. Los demás, elijo vivir agarrado a ti, elijo vivir agarrado a ti. Alza tu mano y dile, Elijo vivir agarrado a ti hasta el fin. mírate ahí en los últimos días de tu vida diciendo, qué obra tan preciosa hizo Dios conmigo. Mírate ahí en los últimos días de tu vida, dejando una familia, dejando una herencia de bendición para tu casa. Mírate ahí, porque esos planes perfectos y de bien tiene Dios para ti. Mírate ahí con toda tu casa sirviendo al Señor. Mírate ahí. Elegimos vivir amándote, sirviéndote, desgastándonos por y para ti. Elegimos vivir agarradas de ti. Elegimos vivir. Ministra el corazón del que está cansado. Ministra el corazón del que tiene cargas. Ministra el corazón del sediento. Ríos de agua viva es lo que fluirían de nuestro interior. Ahí donde hay sequedad ahora, Padre, comienza a enviar tus aguas vivas. Tú eres la fuente de vida. Y todas aquí decidimos, elegimos vivir por y para ti. Elegimos amarte, Dios. Shalabasene. ¿Cuántas alzan su mano y dicen, yo elijo amarte? No te estoy preguntando qué tanto de problemas tú tienes, qué tanto de situaciones difíciles has vivido. Estoy diciéndote quién elige, quién eleva su mano, quién alza su mano para decirle al Señor, yo elijo amarte. Yo elijo amarte sin condición, sin reproches a Dios. Yo elijo amarte sin decirte cómo tienes que hacer las cosas. Yo elijo amarte, yo elijo amarte. Yo veo en mi espíritu una unción libertadora. Mientras tú le dices, yo elijo amarte, Él viene, Él desciende, Él rompe cadenas, purga iniquidad, ligaduras de muerte y de impiedad son deshechas, porque tú eliges amarle, porque tú has elegido amarle. Si es para Jesús, ese aplauso creo que tiene que ser mucho más fuerte. Elegimos amarte, Dios.
este lugar cuando dicen amén? Amén. Qué bueno, gracias por la canción. Gracias a los pastores de esta casa por haberme permitido deleitarme con esta canción que yo amo tanto. Esta canción me trae muchos recuerdos de mi juventud. Y elegí amar a Dios. Y todo lo demás se dio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, hermana, todo lo demás. Todo, absolutamente todo lo que va a suplir tu necesidad ya está entregado en Cristo Jesús. Y cuando tú eliges amarle es como que tú activas un botón que hace que todo lo demás descienda. Amén. Por eso hoy elegimos amarte, Dios. Aleluya. Gracias. Bueno, pues vamos rapidito con la palabra porque hoy sí quiero ministrar a todo el que pueda, ¿sí? A todo el que quiera, más bien, ¿verdad? Porque el Señor quiere para todos, pero a veces no siempre nosotros queremos. Entonces, para todo el que quiera, hoy va a haber una administración, una impartición de poder. Y vamos con la palabra en Génesis 41, el versículo 51, dice así: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No sé por qué Dios me trajo este personaje de José para esta congregación, pero creo que tiene mucho que ver con la grandeza de lo que Dios quiere hacer. Y si hay algo de José que me maravilla, porque José es una persona de la que hemos hablado tanto y conocemos la traición y conocemos episodios de su vida que se han predicado tanto, que nos hemos centrado tanto en esos episodios, que otros episodios para mí lo suficientemente importantes como para ser predicados se han dejado de lado. Y uno de esos episodios es el que hoy voy a traer. Me maravilla de José lo que sucedió con el nacimiento de su primogénito. Ese niño que venía y y José dijo: se va a llamar Manasés. ¿Por qué me maravilla esto? Porque después de una vida de tanto dolor, esta mañana hemos dado pinceladas, ¿verdad? Después de la traición, después de la venta, es vendido, traicionado, calumniado, encarcelado. Es que realmente José fue abatido hasta lo sumo, ¿verdad? Y después de todo lo que le sucede, ya llega una época de su vida donde Dios lo levanta como gobernador. Toda situación tiene fecha de caducidad y la situación que estás viviendo hoy que te causa dolor, esa también tiene fecha de caducidad. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando esa caducidad llega, ¿cómo llegó tu corazón? Ese es el punto. Porque hay personas a las que ya les llegó la caducidad, ya tienen que salir algo nuevo, ya tienen que salir a una nueva temporada, pero ellas no pueden disfrutar de nada de lo que Dios les entregó porque están amargadas, están obstinadas, están resentidas, ¿sí? No fue así con José. Llegó su temporada de ser el esclavo egipcio olvidado a de pronto el gobernador de Egipto. Y llega esta temporada y él dice, tiene su primer hijo y dice: lo voy a llamar Manasés. ¿Por qué? Porque Dios me hizo olvidar. Esta pequeña frase habla tanto del corazón de José. Antiguamente los nombres no se ponían porque mi papá se llama José y tengo que ponerle José, o porque mi abuelito, o porque el papá de mi esposo me está pidiendo que le ponga su nombre. Eso es todo lo que hacemos hoy en día, ¿verdad? Bueno, ahora ya se ha extendido más a si suena bien o cojo un cachito. Aquí en Latinoamérica he descubierto que cogéis cachitos de aquí, cachitos de allí. Un poquito Joal, Nelly y cosas así. Digo, ¿y eso qué es? No un nombre compuesto. Las primeras sílabas de una familia y las últimas de otra. Cosas así, ¿verdad? Pero en el tiempo de José esto no era así. Los nombres se ponían generalmente por lo que la familia estaba viviendo en el momento. ¿Qué situación estoy viviendo? Pues arrojaban como algo profético muchas veces sobre el niño el nombre. Y aquí en esta historia nos dice que ese nombre vino a darse con Manasés. Y yo decía, ¿pero por qué Manasés? Porque si llego a ser yo y ya estoy de gobernadora de Egipto, después de todo lo que mis hermanos me han hecho, yo hubiera dicho, ahora este niño se va a llamar el día de la venganza ha llegado. ¿O no? Porque proféticamente, ¿cuál era la situación de José? Era esclavo, ahora soy gobernador. Jehová es mi justicia, vamos a ponernos menos justicieras. Jehová es mi justicia, algo así. Pero de pronto él le llama al hijo Manasés. Y esto habla de la grandeza de su corazón, porque este nombre nos indica que José nunca se centró en el dolor. José se enfocó en lo que Dios hizo en él.
Por eso llega su primogénito y ya no solo de manera profética, sino como algo constante fluyendo en el corazón de José, dice, este hijo se va a llamar Manasés, porque yo fui esclavo, pero hoy soy libre y Dios me hizo olvidar el dolor. Yo fui separado de mis padres y sufrí, pero Dios me hizo olvidar el dolor. Dios me hizo olvidar mi pasado. Dios me hizo olvidar mi esclavitud. Y no es que Dios le pasó como una amnesia por la mente, que a veces cuando escuchamos textos así parece que Dios nos trae una amnesia. No, cada detalle del pasado está ahí. Pero ¿qué sucede? Que Dios pasa su mano y ya no causa dolor. A eso Dios le llama olvidar. Y entonces José hace esa declaración, Dios, Génesis 41, 51. Y llamó José el nombre del primogénito, vamos a leerlo otra vez, Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar. Esto es el versículo que Dios me dio para impartirte hoy. Porque ¿por qué te cuento todo esto? Porque todos nosotros, toda persona que está en este lugar, hemos tenido pasado. Y muchas veces hemos tenido un pasado traumático. La persona de aquí que mejor pasado haya tenido, ha tenido dolor. Porque la vida es así. Porque en el mundo tendrás aflicción, ya lo dijo Dios. Entonces todos nosotros venimos de un pasado, unos más dolorosos, menos dolorosos, unos con más traumas, con menos traumas, pero todos venimos no solo con marcas de guerra, de guerrear contra Satanás, sino con heridas internas que muchas de ellas no han cicatrizado aún y otras han cicatrizado mal. Y si uno no entiende con esta historia la importancia de tener un pasado resuelto, si un hijo de Dios no entiende la importancia de tener un pasado resuelto, nunca va a vivir un presente feliz. Nunca va a poder aspirar a nada en el futuro, porque la persona que no tiene un pasado resuelto, ojo, he dicho que todos venimos de un pasado traumático, más grande o más pequeño, el trauma más grande o más pequeño, más dolor o menos dolor, todos nosotros tenemos un pasado traumático. Entonces, si un hijo de Dios no entiende que hay que resolver ese pasado para vivir feliz, nunca va a poder alcanzar el futuro que Dios tiene para él. Jamás. Porque las personas que no resolvieron atrás, su alma está encadenada en algún lugar de cautiverio detrás. Y fíjate si esto es sabido incluso fuera del ámbito cristiano, es sabido incluso por lo secular, que las personas, porque Satanás lo imita todo, ¿verdad? Las personas han traído una nueva técnica que es, bueno, no es nueva, pero una técnica que es la hipnosis regresiva. ¿Cuántos la conocen? Hermanos, eso no se practica, ¿sí? Eso no es de Dios. Pero Satanás lo plagia todo, como decíamos a la mañana, él lo copia todo, él sabe de las armas que hay y lo que hace es plagiarlo y usarlo para mal, porque nunca va a resultar en bendición algo que Satanás trajo como copia de Dios, ¿sí? Pero esto tiene una base y la base está en Cristo. Es que la base está en que nosotros tenemos que ir atrás para resolver lo que quedó allí estancado, lo que quedó enquistado. Muchas veces tienes reacciones en la vida que dices, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué salto como un gato cuando alguien me dice cierta frase? Pues porque probablemente ya ni te acuerdes, eso es la hipnosis regresiva. Llevarte incluso, dicen que hasta el vientre de tu madre, donde hay capítulos, episodios en tu vida que han quedado en el inconsciente como sepultados y se supone que te llevan atrás para todas esas cosas sin resolver, poderlas resolver y poder avanzar. Esto fuera de Dios es algo que viene del reino de las tinieblas y no va a traer bendición, pero esto en Dios va a hacerte avanzar, va a traer bendición a tu vida y va a hacer que Satanás no te pueda cazar. Y ahora te explico por qué con algo que Dios me enseñó con mi propia vida. Pero entendemos esto, importantísimo, mirar atrás y ver qué se pudo enquistar. Yo recuerdo una vez una persona que había escrito en un testimonio que decía, cada vez que oigo una sirena, tal vez lo habéis escuchado porque es una mujer que realmente su testimonio impactó a mucha gente, cada vez que escucho una sirena sonar se me estremece todo el cuerpo. Y ella nunca supo por qué, pero escuchaba las sirenas y se le estremecía el cuerpo hasta que buscó de Dios. ¿Por qué, Padre? ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay en el inconsciente, en el subconsciente? ¿Qué hay que me está atando tanto que cuando yo estoy en cualquier lugar puedo estar riendo, puedo estar comiendo, puedo estar con amigos, que oigo una sirena y se me paraliza el cuerpo? ¿Por qué? Y un día el Espíritu Santo le reveló que mientras estaba siendo violada de tan niña que ni siquiera recordaba, las sirenas estaban sonando. Entonces su alma había registrado ese sonido como algo terrible para ella.
La importancia de tener un pasado resuelto es que Satanás no te pueda agarrar en el presente para paralizarte hacia el futuro, ¿sí? Hace muchos años, yo recuerdo con mi tercer hijo que comencé una amenaza de aborto. Y bueno, eso fue terrible, estuve muchísimas horas perdiendo sangre. Ya mi esposo, habíamos gastado todas las toallas que tenía en casa, mi esposo estaba arrodillado porque teníamos una promesa. Y él se arrodilló y comenzó a leer el Salmo 91 y comenzó a leerlo. Y Satanás comenzó un bombardeo en mi mente. Y yo solamente escuchaba suavemente, suavemente, ¿por qué Dios te va a salir al encuentro? Y uno dice, pues porque es mi padre y porque escrito está que ninguna arma forjada contra mí puede prosperar y todo esto, ¿verdad? Pero a veces, cuando uno no tiene un pasado resuelto y hay algo por donde agarrar, y Satanás conocía mi pasado, entonces él atinaba tirando ¿por qué? ¿Por qué en esta ocasión tu Dios te va a salir al encuentro? ¿Por qué? Estaba usando algo pasado porque un par de años atrás yo había tenido un aborto espontáneo en la misma situación. En la misma. Y yo clamé a Dios y le pedí por favor que no se llevara a mi bebé. Y clamé. Y tuve un aborto espontáneo y mi bebé salió antes de tiempo, como hablaba a la mañana, sin posibilidades de vivir. Entonces Satanás, recordando aquel episodio, me soplaba la mente. ¿Por qué en esta ocasión tu Dios va a venir al rescate? ¿Por qué? Lo que él no sabía era que en mi corazón ya había nacido un Manasés. ¿Por qué Dios había podido hacer todo ese trabajo en mi corazón? Porque párate a pensar fríamente. En el bebé que yo perdí, Dios me había hecho una promesa. Te voy a entregar una hija, Ana. Una madrugada Dios se me manifestó y me dijo, te voy a entregar una hija. Pero yo tenía mi segundo hijo pequeñito. Y yo pensé, una hija ahora. Si tengo un hijo grande, tengo el pequeñito, yo decía, ¿cómo me voy a ver? Si me has mandado salir de mi casa, de mi tierra, de mi parentela, me has mandado salir y estoy sola en una isla, no tenía mis padres, ni mi hermana, ni nadie que me ayudara. Y yo simplemente quedé con eso ahí diciendo, bueno, ok, pues bien, me dijo, vas a ser una hija y va a ser sin pecado. Ese sin pecado fue lo que me sostuvo. Porque así como Dios dijo, ni lo busqué y la hija llegó. Pero con unos meses después de un chequeo ecográfico y todo esto, y la doctora decirme, todo va súper bien, ya había creo pasado los 4 meses, ya todo va muy bien, tu bebé va muy bien, no se sabía qué era, no se dejaba ver, tu bebé va muy bien. Al día siguiente, mi bebé se fue de este mundo. Tuve un aborto espontáneo de una manera súper trágica, de una manera súper traumática, porque yo fui la que tuve que cortar el cordón umbilical de ese bebé, porque en el hospital estaban en obras y me mandaron a un ala yo sola y allí en el hospital pidiendo socorro, 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 nadie me escuchaba. Bueno, fue traumático, horrible. ¿Qué pasa? Que vuelvo a quedar embarazada y vuelvo con una amenaza de aborto. Entonces Satanás recordaba todo mi pasado y él me susurraba, ¿por qué ahora tu Dios va a aparecer si allí no apareció? Y esto es lo que Satanás hace cuando nosotros no tenemos pasados resueltos. De aquí la importancia de resolver el pasado. ¿Cómo es que Dios pudo resolver todo este trauma en mi interior? Es tan fácil, la gente se complica tanto. Mira, yo me quería levantar para decirle al Señor, o me hubiera podido, no me quería, perdón, lo dije mal, me hubiera podido levantar diciéndole a Dios, pero ¿por qué tú me haces esto? Me entregas una hija que ni te la pedí, porque a todo esto hicieron la biopsia a mi hijita, que yo le pude quitar el cordón y ponerla entre papeles para poder entregársela a los doctores. Le pudieron hacer la biopsia y me dijeron, era una niña. Yo ya sabía, por Dios, que era una niña. Pero yo me hubiera podido levantar a decirle al Señor, ¿para qué tú me entregas algo que luego muere? ¿Qué Dios de vida da algo muerto? Pero Dios me recordó, te dije que no iba a conocer pecado. ¿Quién no conoce pecado aquí si todos nacemos en pecado? Entonces Dios ya me había dado como pistas. Me gustaría mucho daros la resolución de esta historia, pero no la tengo. Entonces Dios no siempre hace cosas que uno entiende. Pero Dios no está pensando en que yo entienda y que tú entiendas lo que te está sucediendo. No, Dios no te pidió entenderle, Dios te pidió obedecerle. Entonces a mí lo que me tocaba en esa situación era seguir obedeciendo a Dios, porque esto iba a traer una victoria tan grande a mi corazón que Él iba a poder trabajar mi corazón para liberarme de la prisión que Satanás a través de este aborto había preparado para mí. Si yo llego a caer, yo entro en prisión y yo quedo condenada de por vida pensando Dios es un Dios tirano y dictador.
Dios es un Dios malo que promete y no cumple. Decirme la verdad, ¿tenía o no papeletas para yo decir todo esto? ¿Por qué tú me haces esto? En verdad, es algo muy traumático que acabo de contártelo en 2 segundos, pero yo lo viví en horas. Fue terrible. ¿Cómo Dios consiguió librar mi corazón y hacer nacer un Manasés en mi vida? Algo tan sencillo como la palabra rendición. Di conmigo, rendición. Mira, cuando tú estás en apuros, cuando tú estás en medio de un infierno, cuando el infierno te vomita todo lo que es tu Dios para ti, tu Dios no te ama, tu Dios te está haciendo esto, te está condenando, tu Dios se olvidó de ti. Cuando Él te está vomitando todo esto, tú solo tienes 2 salidas: o le crees y te alineas a sus mentiras, o le crees a Dios y dices, aunque no entienda nada, me voy a rendir. Cuando tuve el aborto, fue tal el impacto que me dio un shock. Yo no sé cómo se llama esto en la medicina, pero se me olvidó hablar. Se me olvidó hablar, entonces los doctores vinieron corriendo a decirme qué había pasado, querían explicaciones, dónde estaba el bebé, qué estaba pasando. Y yo descubrí que quería hablar y no podía. No podía hablar, me quedé como en shock. Y me llevaron a una sala y ahí había gente y había doctores y todos hablaban, uno decía una cosa, otro otra. Y yo quería hablar y no podía. Pero solo recuerdo algo: te pueden amordazar la boca física, pero nadie va a amordazar tu espíritu. Y yo dentro de mi ser estaba conectada a Dios. Y en medio de aquella tragedia, en medio de todo aquello, yo solo hice una declaración. De igual manera, en mi mente, en mi interior, mi ser interior declaró, de igual manera, y me destapó la boca, ¡puf!, yo te voy a alabar. Y eso fue lo que me permitió otra vez hablar. Un trauma que Satanás trajo para golpear mi vida y meterme en prisiones. La rendición de decir, no entiendo nada, no sé qué ha sucedido aquí. Si un día quieres me lo explicas, si no quieres no me lo explicas, pero yo de igual manera te voy a alabar. Fue lo que destapó todo lo que el infierno quería hacer, lo deshizo Dios. A veces no se trata, hermanos, de tanta guerra espiritual. Estoy segura, bueno, yo tenía además a Ute, la que hoy es mi secretaria, al teléfono haciendo guerra espiritual. Yo solo la oía haciendo guerra, ella. Y yo al teléfono no le podía hablar, pero a veces no se trata de tanta guerra espiritual, hermanas. No se trata, ¿no os dais cuenta que muchas veces las guerras espirituales no funcionan cuando no hay rendición en el corazón? No hay rendición en el corazón, no funciona la oración. Entonces es más poderosa la rendición que cualquier guerra espiritual, porque hay gente que no sabe ni orar, no sabe ni qué decirle a Dios, pero tiene una rendición en el corazón que alcanza cosas que aquel erudito no alcanzó. No se trata ni de lo que sabes, no se trata ni de lo que levantas al cielo. Ay, pastor, hazme oraciones. Eso muchas veces la gente me viene y me dice, esas oraciones bonitas que haces, ¿te importa ponérmelas en un papel? No te van a funcionar. Tú háblale a Dios como tú hablas y como tú eres, que si hay rendición en el corazón va a ser más poderosa que cualquier papel que yo te pueda dar. Todo está aquí. Y yo descubrí en la historia de José que pudo nacer un Manasés de la misma manera que nació en mi corazón, porque punto número 1, José nunca levantó su corazón delante de Dios. Nunca lo levantó contra Dios. ¿Qué es lo primero que sueles hacer cuando no entiendes algo, siendo sinceras? Levantar el corazón contra Dios. Porque no entiendo, porque no puedo, porque no sé, ¿por qué me has hecho esto, Dios? Después de todo lo que yo ayuné, después de todo lo que yo oré, tenemos suficientes textos bíblicos para entender que Dios siempre tiene la última palabra. Y después de todo lo que David oró y ayunó, se llevó el hijo. ¿Y qué hizo él? Se cambió los vestidos y adoró. La mayor arma, adorar, te impide entrar en prisiones de mortandad. Porque Satanás lo hizo en la tierra y te quiere hacer a ti en el espíritu entrar en la misma mortandad. Su plan no era llevarse a mi hija. Su plan no era. Yo estoy segura que cuando Dios me reveló, te voy a entregar una hija y va a ser sin pecado, Satanás dijo, aquí ya sabemos que hay una hija que no va a nacer en esta tierra. Su plan no era llevarse a mi hija, su plan era matarme a mí haciendo morir a mi hija. Quedarme muerta en vida por un shock interno de decir, no te entiendo, Dios. Y estoy segura que lo mismo quiso hacer con José. Satanás escuchó cuando José le estaba diciendo los sueños a su padre y a sus hermanos. Y Satanás dijo, ¿quién es este? Aquí tengo un peligro. ¿Sabes que ha podido escuchar muchas cosas así de ti? ¿Quién es esta? Aquí tengo un peligro. ¿Alguien tiene promesas de Dios? ¿Alguien tiene grandes promesas de Dios? Pues imagínate, Satanás, el peligro que ve en ti. La verdad.
Cuando Dios te dice, te haré profeta a las naciones, Él dice, tengo un problema. Va a levantar Dios a esta mujer, vamos a arruinarla, vamos a acabarla. Eso es la conversación del infierno contra ti. La pena es que nosotras, hermanas, parece que nos ponemos de su lado, acábame, acábame. No, ya hemos aprendido que no, ¿vale? No. Nosotras nos levantamos en guerra y cuando no entiendes nada, alaba. El mejor lenguaje es el amor y después la adoración. Alaba. Alaba, Señor, no entiendo nada, pero alabo. Y mientras yo alabo, algo es como el perfume que se va desprendiendo y algo va embriagando también tu ser. Porque no entiendes nada y hay mucha oscuridad a tu alrededor. José no pudo ser apresado por Satanás porque él nunca levantó su corazón contra Dios. Le hicieron, pero no le encarcelaron espiritualmente. Le encarcelaron físicamente, pero nadie consiguió encarcelar el espíritu de José. Había gente libre más presa que José siendo preso. Una vez una mujer de mi congregación, de mi primera congregación, cuando mi esposo, que he contado esta mañana, entró en prisión, recuerdo que ella se me acercó y su esposo era un diácono de la congregación y ella se me acercó y me dijo, yo quiero confesarte algo. Yo siento que mi esposo siendo libre es más preso que el tuyo estando preso. Y realmente era así, porque ese hombre estaba atado a tantas cosas que el mío en prisión estaba evangelizando a toda la prisión y Dios haciendo milagros y sanidades a través de él, y el otro estaba de diácono en una congregación atado a tantas cosas, a tantos vicios. La prisión no te la pone el mundo físico, la peor prisión es la que llevas en el interior, porque esa sí es peligrosa. Entonces no levantes tu corazón contra Dios en cualquier situación que estés viviendo, no levantes tu corazón contra Dios. Una de las cosas que salvaguardó a José o protegió a José para no quedar preso y poder Dios contar con él para cumplir el destino que se le asignó fue esta: no levantó su corazón. Y esta mañana os he dicho, José no tenía un evento como este, donde hay palabras proféticas, donde hay liberación. ¿Sabes que José tuvo un sueño y no tuvo más sueños? No es que Dios a lo largo de los años en la cárcel le iba siguiendo diciendo, tranquilo José, que lo que te dije que es verdad. Tranquilo, vamos, camina. No tuvo más nada. Una palabra de Dios fue más que suficiente para que él no quedara preso. Tú tienes mucho más que José. Tienes esa palabra. Me acabas de levantar la mano diciendo que tienes una palabra de Dios. Dios no miente y no se arrepiente. No se arrepintió. Has podido hacerlo muy mal, muy mal. Es que, pastor, a mí Dios me dio la palabra y me rebelé. Bueno, pues aquí estoy yo que me rebelé 20 veces más. Y Dios lo cumplió. Yo iba abiertamente como Jonás contra propósito. Y además mi madre me profetizaba y me decía, Dios me ha dicho que serás una mujer para la brecha. Y yo le decía, cállate, hombre, que tú no sabes ni lo que es la brecha. Yo era descarada, malcriada, iba contra propósito, pero lo que Dios hace, nadie lo deshace, amén. Entonces lo que Dios va a hacer contigo, nadie lo va a deshacer, no lo vas a deshacer tú. Amén. Vas a seguir creyendo, vas a seguir confiando, vas a seguir diciendo, yo quiero resolver mi pasado. Importante, un pasado resuelto. Segundo, no levantarte contra Dios. No levantarte contra Dios. Cuando tú no te levantas contra Dios, ¿tú sabes qué mensaje estás enviando al cielo? ¿Sabes qué mensaje yo le envié a Dios cuando le dije, Señor, de igual manera voy a adorarte, de igual manera te voy a alabar? No entiendo nada de lo que está sucediendo aquí, pero mira, que quiero que me escuches algo. ¿Sabes qué mensaje yo le estaba mandando a Dios? Te amo más que a mi promesa. Ese es el mensaje. Cuando Abraham levantó aquel cuchillo contra Isaac, el mensaje que le estaba diciendo a Dios es, te amo más que a mi promesa. El mensaje que José le estaba diciendo a Dios en todos esos años de Calvario donde más nunca escuchó al Señor, el mensaje que le estaba diciendo es, te amo más que a mi promesa. Pero ahora yo tengo serias dudas y yo creo que José, siendo humano, también atravesó temporadas como las nuestras. Señor, ¿dónde estás? ¿Cuánto tiempo está pasando? ¿Por qué me hablaste? ¿Por qué estoy aquí? Pero es que hay dos maneras de impartir. Una, puedes impartir con el dolor de tu corazón entregándoselo al Señor. Oye, mira, yo estoy mal, Señor, esto que sucedió a mí me ha dejado fatal. Yo tuve que ir a los pies de Cristo a decirle, mira, yo de igual manera te voy a alabar, pero por favor, como padre, escúchame. Estoy hecha un lío. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Mis hijos. Claro, todo el mundo traumado. ¿Qué es esto, padre? Como hija uno se acerca a vomitarle el dolor.
Pero es muy diferente cuando uno se acerca a vomitarle la frustración y encima tú condenas al Señor porque le haces culpable de tu dolor. Es muy diferente. Tú puedes en medio de tu proceso acercarte al Padre confiadamente al trono de gracia y decirle: lo estoy pasando mal y no entiendo nada de lo que estás haciendo. Y de verdad, Señor, que estoy sufriendo. Por favor, atiende mi clamor, estoy sufriendo. Pero no le juzgues, no le condenes, no vayas contra él, no le rebatas si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, porque ahí ya cruzas una fina línea y Satanás te está esperando con esa puerta abierta de prisión. Ven para acá, condenado a amargura. Ven para acá, condenado a falta de perdón. Ven para acá, condenada. ¿Entendemos la diferencia? No. Tú amas más a Dios que a tu propia promesa. Y si lloras, lloras en los brazos del Señor, pero no lloras con amargura diciéndole: culpable de mi dolor. Diferente. Amén. Amo más. Segundo, algo que veo en José y que me gusta mucho explicar, aunque he sido muy golpeada por esto que voy a explicar, pero lo voy a seguir explicando porque así soy yo. ¿De acuerdo? Porque además, cuando el infierno me quiere golpear tanto por algo, quiere decir que algún efecto le estoy haciendo en su reino, ¿sí? Y es que lo segundo es que todos nosotros tenemos que tener bien claro nuestra parte de responsabilidad en el asunto, en la situación, nuestra parte de culpa, lo voy a decir, ¿vale? Tú tienes una parte de culpa en lo que está sucediendo, una parte de responsabilidad. Y claro, cuando vemos la historia de José, nos es como que difícil entender cuál es la parte de culpa de José. ¿Cuál es la parte de responsabilidad de José? ¿Verdad? Si a él todo le hicieron, si hay alguien al que podemos decir le hicieron, es José. Él no se lo buscó. Bueno, yo sé que muchas personas dicen es que era un arrogante y bueno, vale, quitando eso, lo que le hicieron fue mucho más de lo que él pudo hacer. Porque ha podido tener momentos, destellos de arrogancia con sus hermanos, pero hombre, no era para que le cayeran encima y lo vendieran en Egipto, ¿verdad? Entonces a José sí que le hicieron. Y cuando es una historia así, nos es difícil entender qué parte de responsabilidad tiene José. Pero yo te voy a contar algo. Siempre que te hacen, tú tienes tu parte de responsabilidad, porque con eso que te han hecho, ¿qué vas a hacer? Es tu parte de responsabilidad. Por ejemplo, cuando me vienen personas que me dicen: me han abusado, mi papá me ha abusado, mi esposo ha abusado a una hija. Eso es terrible escuchar cosas así, hermanos. Yo le tenía que decir al Señor antes de las consejerías: ponme el aceite en el corazón, porque realmente es doloroso escuchar cosas así, ¿verdad? Y entonces uno como que se prende y quiere encarcelar al otro y decirle: vamos a la policía y a la Guardia Civil y yo voy a ser tu testigo para que lo metan preso. Y bien, si tú ves que tu esposo te está golpeando, maltratando, oye, tenemos unas autoridades que tienen que cumplir su función, ¿verdad? Pero yo quiero ir un poquito más profundo. ¿Y qué hay de tu parte de responsabilidad en este asunto? Porque te voy a decir que cuando la gente me viene amargada, herida, vapuleada, a tal punto que ya esas personas dejaron de vivir hace 30 años cuando las violaron, dejaron de vivir allí, y me vienen con el suceso de allí, con un pasado no resuelto, ¿sabes? Yo siempre les digo: a tu esposo lo condenará o lo juzgará Dios. A tu mamá y a tu papá que te hicieron todo lo que te hicieron, les juzgará Dios. Ahora, ¿y tu parte de responsabilidad? Y generalmente la gente se cierra y dice: yo soy la víctima. No, tú en el momento que no perdonaste, no liberaste perdón, has dejado de ser la víctima. Has dejado de ser la víctima, porque Dios dice: si tú no perdonas, yo no te perdono. Yo no te digo que no vaya a haber un proceso, por supuesto, sí, todo lo que sabemos, ¿verdad? Dios de la mano te va a llevar y te va a vendar la herida, pero lo que no puede ser es que 30 años después tú sigas en la misma herida. Entonces la parte de responsabilidad que te tocó hacer a ti no la hiciste bien, no la hiciste bien. Porque aquello ya pasó. Busca una persona que te asista, busca una persona en Dios que te comprenda, que te ore, que imparta la unción, que haya liberación. Busca todo eso, pero después el ciclo final tiene que ser que tú has perdonado y liberas bendición para el otro y quedas libre tú. Si 30 años después sigues en la misma prisión, ¿de quién es la culpa? A él lo juzgará Dios, pero a ti también te caerá por no haber perdonado al que Dios te mandó perdonar. ¿Entendemos esto? Entonces José, lo segundo bueno que hizo para que Satanás no le pudiera apresar fue esto: su parte de responsabilidad la hizo perfecta, porque sus hermanos le hicieron tanto
Que a veces yo digo, Señor, si este hombre se llega a levantar delante de ti pidiendo justicia y que le hagas justicia de sus enemigos, capaz que Dios le hace esta justicia. Porque Dios dice, mía es la venganza, yo doy el pago. Pero José hizo algo mucho más excelente que pedir venganza. José perdonó de todo su corazón. Perdonó al punto que sus hermanos tenían vergüenza cuando lo volvieron a encontrar y pensaron que algo malo para ellos iba a haber a causa de lo que hicieron en el pasado. ¿Quiénes tenían el pasado sin resolver? Los hermanos. No habían resuelto el pasado y leemos la historia rápida, pero estas personas, estos hermanos, estoy segura, vivieron años y años y años condenados y acusados por el infierno de lo que hicieron. Cuando veían a su papá llorar por José, el dolor que eso traería a sus corazones sabiendo que eran culpables, la complicidad que tenían entre ellos de guardar un secreto malo. ¿Ustedes saben el infierno que esta gente vivió? Es que muchas veces el infierno que la gente vive ya es más que suficiente la condena que llevan con ellos. Pero es que tú no tienes que estar pensando en la condena de los demás. Tú piensa en librar tu vida tú. En librar tu vida tú de lo que te hicieron para que se abran las cárceles espirituales y puedas vivir en completa paz. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, a vivir en paz. Amén. Tienes que terminar de apuntar con ese dedo acusador, porque cada vez que hay una conversación contigo, si estás diciendo, es que me hizo, es que sucedió que, y siempre hay un dedo acusador, es que algo no va bien. Es que algo no va bien. Porque esa no es la manera de tratar estos asuntos. Si vives amargado por tu pasado es porque no perdonaste y esa fue tu parte de culpa. Y lo que hay que entender aquí es que no solo te hicieron, como te decía esta mañana, no solo te hicieron, cada día de tu vida te van a hacer. Y si tú no entiendes esta parte, tú no vas a vivir feliz, porque Satanás ya te va a tener agarrada de por dónde yo le puedo dar. Entonces tienes que saber que siempre te van a hacer. Y tú siempre tienes que perdonar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? ¿A quién? A todos. A todos. No es que unos tienen pecados más grandes que otros. Las consecuencias de unos pecados son más grandes que otras. Pero a ti no te toca medir cómo pecaron contra ti para saber si liberas perdón o no. No. Sea que pecaron contra ti gravemente o sea que pecaron contra ti de algo insignificante, a ti te toca liberar perdón. Y lo tercero y último que José hizo fue algo que todavía nos cuesta muchísimo más hacer. Cuando nos dañan nuestra naturaleza, incluso podemos llegar a decir, bueno, Señor, lo perdono, pero nuestra naturaleza difícilmente va a anhelar, va a desear, va a impartir bendición para los demás, bendición para el que me agredió, bendición para la persona que casi me arruina la vida. Eso suele ser difícil, pero esa es otra de las armas que Dios te pide para que tú quedes libre. José, vamos a Génesis 45, los versículos del 4 al 8. José estaba cumpliendo un principio de reino. Bendecid a los que os maldicen. Esto es un principio de reino y esto es un mandato que tú y yo tenemos hoy. Bendecid a los que os maldicen. Cuando José se encontró con sus hermanos y tuvo la oportunidad de vengarse, no lo hizo. Fíjate lo que la Biblia dice. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José había entendido una verdad absoluta. Nada de lo que te hagan viene de parte de Satanás. No me enviasteis vosotros aquí. Claro que le enviaron sus hermanos ahí, pero Dios estaba detrás. Siempre hay un plan donde Satanás mete su mano, Dios mete su poder. Entonces, aunque los planes se gestaron en el infierno, Dios en el medio metió su poder. Y él entendió. ¿Por qué hizo esta declaración de no me enviasteis vosotros aquí? ¿Por qué? Porque él entendió un principio que se dio muchísimo tiempo después, pero él ya lo tenía interiorizado porque Dios se lo interiorizó. A los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados. ¿Cuántos hemos dicho que tenemos propósito aquí? ¡Todos! Entonces a nosotros
Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. ¿Cuántas? Todas. La situación que estás viviendo ahora, todas. Entonces, cuando estamos sobre todo en ministraciones, veo que la gente quiere salir como sea de esa situación. Recuerda, todo tiene fecha de caducidad y esa misma situación te va a vomitar cuando te tenga que vomitar. Pero no quieras salir antes, porque tal vez vas a ser un malformado. Malformado. José esperó los tiempos y Dios hizo todo perfecto. Había sido llamado para un propósito y nada ni nadie, cuando marcaba Dios el reloj, su reloj marcaba la hora. Nadie iba a poder detener lo que Dios había establecido para José. Y cuando Dios marque en su reloj tu hora, nadie va a detener lo que Dios tiene establecido para ti. Nadie. No vas a morir como un malformado, porque Dios te está formando, te está transformando, está trayendo revelación, entendimiento. Si estás en este lugar es porque quieres ir a por más. Tal vez desde el hoyo, tal vez hoy estás desde el hoyo clamándole a Dios, pero estoy segura hay un clamor en tu interior. Cuando yo estaba perdida, y todos me veían perdida y felizmente viviendo mi vida, en realidad en mi espíritu eso no era real. Porque yo estaba en mi espíritu clamándole a Dios, si tú me libras, yo te voy a servir toda la vida. Y un día el reloj de Dios marcó su hora y Dios dijo, te voy a liberar. Y esa hora ha llegado para ti hoy, amén. Esa hora y ese día ha llegado para ti donde nunca más serás la misma persona. ¿Alguien le puede dar ese aplauso a Jesús? Aleluya. Voy a pedir por favor la adoración, si me puede ayudar, porque quisiera ministrar. No tienes que seguir siendo la víctima de tu pasado. Importante entender esto. Ya el Espíritu Santo ha ido revelando qué cosas han podido quedar atrás. Si todavía no te las has revelado, yo te voy a dar una tarea para tu casa. Tú vas a ir esta noche delante del Señor y mañana volverás a ir y pasado mañana hasta que Él coja una libreta, hasta que Él te revele qué cosas hay en tu interior que no están resueltas. Porque esas cosas sin resolver son las que detienen propósito. Esas cosas sin resolver son las que hacen que tu carácter sea de una manera que ni tú misma quieres ser. Muchas veces alejamos a las personas con nuestro carácter y queremos que la gente nos ame y que la gente nos meta en sus grupos y que la gente quiera estar con nosotros, pero sería más fácil trabajar nuestro interior para que salga Cristo en ti, porque todo el mundo quiere estar con Cristo. ¿Sí? Cuando tú reflejas a Cristo te van a sobrar las amigas, pero cuando tú reflejas a Satanás, cuando tú solo reflejas una herida sufridora, la gente te escapa, hermana. La gente te escapa. Porque yo te escapo, no es broma. Yo te amo, pero es difícil. Como dicen ahí el meme ese, ¿verdad? Es que amor al prójimo, pero el prójimo no me colabora, padre. No me colabora. Entonces colabora. Quieres ser una persona que amen estar contigo. Quieres ser una persona que la gente quiera sentarse a la mesa contigo. Pues entonces ser una mujer que refleje a Cristo, porque todos queremos a Cristo en la mesa con nosotros. Si tú reflejas a Cristo, esto va a ser fácil. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Resolver cosas en el interior. Y esto no se trata de una administración. Puede ser que ya traes el recorrido y el Espíritu Santo te ha estado trabajando, por eso va a llegar aquí y ese demonio se va a ir. Pero recuerda que a veces se va el demonio, pero sigue la herida. Entonces no tiene por qué ser aquí algo express. Hoy algo va a suceder, pero tú lo vas a mantener. ¿Sí? Mi vida tiene momentos puntuales donde hubo quiebres fuertes contra Satanás. Luego hubo mantenimientos, luego algo otra vez se quería levantar, Dios vino y golpeó. Es como un proceso. Lo que no tenemos que dejar es retroceder e ir hacia atrás. No tienes que dejar. Hoy va a pasar algo tremendo en tu vida y tú lo vas a mantener. Y veo en mi espíritu todo el rato una libreta y un bolígrafo. Y cuando Dios me hace cosas así es que Él va a trabajar así. Entonces hoy, toma tu libreta, toma tu bolígrafo y dile al Señor, aquí estoy, Padre, para que tú reveles qué cosas hay en mi interior que hacen que mi carácter sea feo, que hacen que esa herida de mi corazón no termine de sanar. ¿Qué cosas hay en mi interior, Señor, que hacen que no te crea? Que hacen que viva llena de miedos, como decía Esther. Cosas de su pasado hicieron que ella tuviera miedos en el presente. Hay cosas que no vienen del reino de los cielos para ti. Si tú las identificas, todas esas cosas no son de Dios y no han nacido en Dios para ti.
Entonces identifica de tu vida qué hay que no sea de reino. Amén. Hay algo interesante que Dios me habló hoy, y es que puedes decirle, no tienes por qué seguir viviendo víctima de tu pasado. Puedes decirle a tu carcelero llamado pasado, se acabó. Y ese carcelero llamado pasado no suele ser un demonio. Dios me recordó esto que yo ministré hace mucho tiempo. Escúchame, ese carcelero llamado pasado, con esa situación que te encarceló, no suele ser un demonio. ¿Sabes qué suele ser? Un recuerdo que tú alimentas en el hoy. Tú lo alimentas una y otra vez. Porque esa situación fea muchas veces viene a tu mente y tú la alimentas ahí en los pensamientos. Si hubiera hecho esto, si hubiera dicho aquello, mira lo que me hizo, mira lo que me dijo. Todas esas conversaciones internas contigo mismo muchas veces no son ni contigo misma, son con Satanás, un demonio que te trae recuerdos simplemente para que tú los alimentes y él te tenga encarcelado. Pero el hecho en sí no es un demonio, no lo vas a poder sacar, vas a dejar de alimentarlo, vas a dejar de alimentarlo, lo vas a matar de hambre. Amén. Para que no pueda volver a fluir. ¿Cómo lo alimentas? Así, haciendo una película interior una y otra vez lo que sucedió. Libera perdón. El perdón es una llave que Dios nos ha dado a todos. ¿Para qué? Para que si te ves presa en una prisión, tú liberas perdón y abres la puerta de tu cárcel y sales a libertad, a esos lugares de delicados prados, delicados pastos donde Dios te va a pastorear. Pero para salir ahí primero tienes que abandonar el lugar en el que estás. En lugar de amargarte o hacerle a Dios 1000 preguntas, puedes gozarte en medio donde estás. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos vas a enseñar a gozarnos en medio donde estamos. Tú nos vas a enseñar a ser como José, personas que no levantan su corazón a ti, que no te hacen 1000 preguntas, que no tienen 1000 cuestiones, Señor. Tú vas a hacer de nosotros todo aquello que determinaste hacer. Y hoy nosotras nos rendimos a tus pies para que puedas seguir transformando nuestras vidas donde sea que escogiste el escenario. Algunas están en la rueda del alfarero, otras están en la boca de ese pez, tragadas en situaciones de las cuales no pueden salir. Otras incluso están en vientres espirituales porque Dios está gestando en ti algo tremendo. Donde sea que quiera que estés, cierra tus ojos ahora y voy a pedir al Espíritu Santo que te abra ese mundo espiritual para que puedas tener un rema de verte dónde estás. Y ahora cree que no es tu imaginación, es Dios. Muéstrate, Señor, a sus vidas, manifiéstate. Enséñales algo que sea un estandarte en sus vidas, que sea ese rema que les hace mirar hacia adelante, Señor, y caminar. Yo veo en mi mente embriones y tú crees que ya llegó el tiempo, pero aun cuando las mamás llegan a los 9 meses, no siempre en la fecha que el médico dio es la fecha que Dios escogió. Entonces ahí donde estás, dile al Señor, quiero ser gestada en perfección. Quiero que termines la obra en mi interior. Y hoy te rindo todo aquello que no entiendo. Hoy te rindo todo mi ser, todas mis situaciones, todas mis presiones. Porque hay algo más. Te dije esta mañana que nosotras generalmente llegamos a prisiones a causa de nuestros pecados. José llegó a prisión a causa del pecado de los demás. Y aún así, Él se mantuvo fiel a Dios. Aún así, Él no levantó su corazón contra Dios. Aún así, Él no le hizo reclamos al Señor. ¿Sabes por qué Dios te cuenta esta historia? Porque te quiere decir, en tu historia no estás tan mal, y si Él lo consiguió, tú lo puedes conseguir. Tú lo puedes conseguir. Dale la mano al Señor. Él no conoce la derrota. Él te va a llevar por camino de victoria. Y aunque atravieses batallas, llegarás a victorias. Aunque pierdas batallas, ganarás la guerra, como te dije esta mañana. Es que Dios te lo quiere impregnar. Quiere hacer su firma dentro de ti, para que cuando salgas de este lugar tú no olvides que vas de la mano del Señor, y aunque estés atravesando la batalla más fuerte, el final es victoria, la victoria más grande. Esta mañana hablaba de cómo José, de repente, en ese apresuradamente, Faraón lo sacó del lugar de la muerte y la destrucción, ¿verdad?
cuanto más abajo creas estar, cuanto más abajo creas tener tu vida, más cerca estás del de repente de Dios para ella. Ese de repente que va a llegar, porque Dios no miente. Y Dios nos ha traído hasta aquí a decirte: hay un de repente para ti. Hay algo que yo voy a hacer, algo nuevo que yo voy a hacer. Ahora cuando lo haga, cuando dé a luz la bendición que tengo para ti, ¿qué voy a encontrar? Un corazón resentido, un corazón amargado, un corazón que me ha enjuiciado. Dios puede colocarse delante de ti y decirte: ¿cómo está tu corazón, mujer? Porque estoy por traer la bendición. ¿Qué brazos van a abrazar esa bendición? ¿Unos brazos condenadores, unos brazos con falta de perdón? O como José: voy a extender mis brazos diciendo: Señor, aunque no entienda nada, solo sé que tú estás conmigo. La Biblia dice una y otra vez que Dios estaba con José. Dios está contigo, mujer. Dios está contigo, mujer. Y ahora te pido, Espíritu Santo, que continúes ministrando. Las vidas que sientan salir al llamado salgan en libertad. Lo que sientas hacer, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y muchas veces el predicador habla y da una dirección, pero Dios está dando otra al corazón. Entonces haz lo que sientas hacer, porque sé que Dios está aquí y quiere hacer su obra completa en ti. Completa.